Episodio 1, donde Dios se cayó por primera vez. El mundo no se acabó con fuego ni con sangre. Se acabó cuando Dios dejó de hablar. La última vez que alguien escuchó su voz fue el 12 de octubre de 1999. No fue un milagro. No fue un ángel. Fue una niña llamada Lucía Herrera, que se quedó muda después de repetir 7 palabras. Dios dijo que ya no dirá más. Desde entonces, el cielo guarda silencio. No hay visiones. No hay señales. No hay respuestas. Años después, en el pueblo de San Jerónimo del Valle, un sacerdote retirado llamado Padre Esteban comenzó a registrar un fenómeno extraño. Los rezos no tenían eco. Literalmente, cuando alguien rezaba en voz alta dentro de la iglesia, el sonido no rebotaba en las paredes, como si las piedras ya no quisieran devolverle la palabra a nadie. Una noche, el Padre Esteban se arrodilló frente al altar vacío y gritó: «Háblanos, castíganos si quieres, pero dime algo, respóndenos». Y entonces, ocurrió lo imposible. No una respuesta, sino un susurro dentro de su propio pecho. «No me fui, solo estoy esperando que ustedes hablen sin miedo a oírse». Desde ese momento, todo cambió. Los espejos comenzaron a empañarse con palabras que nadie decía. Los niños nacían sin llorar, como si ya supieran a lo que venían. Y los relojes de la iglesia marcaban siempre la misma hora, 3:33. Lucía Herrera, ahora adulta, vive encerrada en un convento en ruinas. No habla, pero cada madrugada escribe una frase en las paredes con carbón. El silencio de Dios no es ausencia. Es una espera demasiado larga para el corazón humano. En Roma, los teólogos no saben qué hacer. Uno de ellos, anónimo, escribió en un informe secreto: «El cielo no está vacío. Solo está lleno de todo lo que no nos atrevimos a decirle». Y ese mismo día, una paloma blanca cayó muerta en la plaza del Vaticano. Sin herida, sin causa, pero con una palabra quemada en su pecho. Escucha, aquí no comienza un milagro. Aquí comienza una conversación que tardó siglos en romperse, y que ahora exige ser escuchada. Episodio 2, los pasos que se alejan. Primero creímos que Dios estaba en silencio. Pero ahora sabemos la verdad. Sigue caminando, solo que ya no hacia nosotros. Todo comenzó con un niño. Santiago, 8 años, tímido, hijo del panadero del pueblo. Se despertó llorando una madrugada y dijo: «Papá, Dios pasó frente a mi ventana, pero no quiso entrar». Lo tomaron como un sueño, hasta que otros comenzaron a escucharlo. Pasos, lentos, firmes, lejanos, no sobre la tierra, sino sobre algo más viejo que el tiempo. El Padre Esteban lo escuchó en plena misa. Todos oraban, pero él escuchó como si alguien caminara detrás del altar. No era humano, no era animal. Era una presencia que ya no quería ser vista, solo recordada. Lucía, desde el convento, escribió en el vidrio empañado: «No se aleja por odio, se aleja porque ya no reconocemos su andar». Una teóloga de Roma, enviada para investigar, cayó de rodillas en la nave central de San Jerónimo. «Esto no es un castigo», dijo. «Es una despedida lenta, como cuando alguien que amas deja de tocar la puerta, y empieza a dejar solo huellas que nadie quiere barrer». El suelo comenzó a marcarse con cenizas cada madrugada. No palabras, solo líneas, como rastros de pies divinos, que no buscan atención, solo salida. Y cada línea lleva hacia el norte. Nadie sabe por qué, pero todos saben una cosa: Dios aún camina, solo que ya no lo seguimos. El segundo mensaje del silencio fue escuchado no con oído, sino con corazón. No fui yo quien dejó la conversación. Fueron ustedes quienes dejaron de caminar conmigo. Y ahora, se preguntan por qué no los espero. Episodio 3, los ojos que solo vieron preguntas. Nunca vio la luz. Nunca vio el rostro de su madre. Pero la noche en que el silencio de Dios se hizo más denso, abrió los ojos, y lo primero que vio fue una pregunta. Su nombre era Tomás Leiva. Ciego de nacimiento. Vivía en la casa más antigua del pueblo. Nunca fue devoto. Nunca blasfemó. Solo decía: «Si Dios habla, que me lo cuente con el tacto». Pero aquella madrugada, a las 3:33, sus párpados se abrieron por sí solos. No fue medicina. No fue milagro. Fue necesidad divina. Sus pupilas, antes vacías, se llenaron de símbolos. No letras, no colores, sino preguntas flotando como humo dentro de su mirada. ¿Por qué el primer hombre se escondió? ¿Por qué el Creador descansó si nunca se cansa?
¿Quién consuela a Dios cuando no es escuchado? La gente se agolpó en su casa. El padre Esteban llegó. Lucía envió una nota escrita a mano. Él no ve imágenes. Él ve las preguntas que Dios mismo no ha querido decir en voz alta. Tomás no hablaba. Solo señalaba. ¿Y dónde apuntaba? Aparecían marcas. Sobre el suelo. En los muros. En los cuerpos. Frases incompletas que ardían como ceniza viva. ¿Y si él también tiene miedo? ¿Y si el silencio no es castigo? ¿Y si la creación fue su manera de no sentirse solo? Una mañana, Tomás caminó hacia la iglesia. Nadie lo detuvo. Se arrodilló frente al altar y dijo, por primera vez en su vida, lo veo todo, pero no hay respuestas. Solo un eco inmenso, lleno de espera, y de preguntas que no fueron hechas para nosotros, sino para él mismo. El tercer mensaje del silencio apareció grabado en la piel de Tomás. Letra por letra. Sin dolor. La fe no consiste en tener respuestas. Consiste en abrazar las preguntas, aunque ni el cielo sepa contestarlas aún. Episodio 4. El sueño que todos soñaron. Nadie lo dijo. Nadie lo planeó. Pero esa noche, cada habitante de San Jerónimo soñó exactamente lo mismo. Y en el sueño, Dios no hablaba. Solo lloraba, con la cabeza entre las manos. El 4 de noviembre no hubo amanecer. O sí lo hubo. Pero nadie lo notó. Porque todos despertaron con el mismo nudo en la garganta. La misma imagen en la retina del alma. Una figura infinita, sentada sobre una piedra que no era de este mundo. Rodeado de luz que ya no brillaba. Y con los codos en las rodillas. La cabeza agachada como quien ha perdido algo irrecuperable. El padre Esteban fue el primero en hablarlo. Durante la misa. Sin homilía. Sin canto. Solo murmuró. Lo vi, pero no me miró. Porque ya no está buscando ser mirado. Solo quiere descansar. Una niña escribió con crayón. Dios se está rindiendo. Un anciano que nunca soñaba susurró. No lloraba por nosotros. Lloraba por él. Lucía escribió esa misma mañana en la pared del convento. El silencio no es vacío. Es el único lugar donde Dios aún puede ocultar su tristeza. En Roma, el Vaticano recibió más de 600 cartas en 24 horas. Todas de diferentes partes del mundo. Todas describiendo el mismo sueño. El cardenal Bellini, teólogo jefe, dijo en conferencia secreta, no se trata de una profecía, es una confesión, una súplica silenciosa desde lo más alto. Esa noche, en el cielo de San Jerónimo, las nubes formaron una figura inconfundible, una silueta sentada, con la cabeza entre las manos. Y luego, la lluvia no cayó, se suspendió en el aire, como si el mundo entero se negara a seguir moviéndose. Hasta que alguien abrace a ese Dios cansado. El cuarto mensaje del silencio apareció en las paredes de la iglesia. Grabado sin mano, sin fuego. Dios no necesita adoración. Necesita ser escuchado. Cuando ni él sabe cómo seguir hablando. Episodio 5. El niño que lloraba por Dios. No creía en nada. Ni en ángeles. Ni en fe. Ni en alma. Pero desde que quedó embarazada. Cada noche, su hijo en el vientre llora mientras duerme. Y no llora por ella, llora por alguien que el mundo ha olvidado. Su nombre era Elena Vargas, periodista, escéptica, orgullosa de no arrodillarse ante nada. Un embarazo no planeado, un padre ausente, un vientre que crecía sin alegría, hasta que comenzaron los sueños. En ellos, siempre lo mismo, una voz pequeña, dulce, lejana, sollozando entre las sombras. ¿Dónde estás? ¿Por qué ya no contestas? Elena pensaba que eran pesadillas. Hasta que en una ecografía, el médico le dijo algo que la heló. No es posible, pero su feto parece llorar mientras duerme. Y entonces empezaron las señales. Velas que se apagaban al paso de Elena. Cenizas en forma de signos en su cama. Y el eco de una palabra repetida en todas partes. Sin que nadie la dijera. Papá, pero no era su hijo buscando al hombre que lo dejó. Era algo más antiguo. Más profundo. Un alma nueva que lloraba por una presencia ausente desde antes de nacer. Elena comenzó a escribir un diario. No por devoción, sino por desesperación. En una entrada escribió, ¿y si Dios no está en silencio por nosotros? ¿Y si está escondido, porque Él también tiene miedo de lo que hemos creado sin Él? Una noche, escuchó a su hijo hablarle desde el vientre. Sin palabras, con imágenes. Una figura enorme, encorvada, con las manos cubriendo su rostro en el cielo. Y entonces entendió. Su hijo no venía a pedir respuestas. Venía a nacer sabiendo que Dios ya no las da.
El quinto mensaje del silencio apareció en el vapor del espejo cuando Elena salió de bañarse. Escrito con claridad imposible. El nuevo mundo no nacerá con fe. Nacerá con la memoria del vacío. Y aún así, buscará amar. Aunque Dios no conteste. Episodio 6. El recién nacido que guardó silencio. Los bebés lloran al nacer. Es lo primero que hacen. Es su grito de vida. Pero este niño eligió no decir nada. Porque ya venía del silencio. Elena Vargas dio a luz en la madrugada. No en un hospital. No con médicos. Sino en su casa. Con velas apagadas y las paredes susurrando plegarias que ella nunca aprendió. El niño nació sin dolor. Sin grito. Sin ruido. Las parteras se miraron con pánico. No llora. ¿Está vivo? Pero entonces abrió los ojos. Y el mundo se detuvo un instante. No por milagro. Sino porque algo en su mirada parecía contener todo lo que el cielo se negaba a decir. Lo llamaron Isaías. Aunque él no necesitaría nombre. Porque su presencia ya era respuesta. No movía los brazos. No pedía pecho. Solo observaba. A cada persona. Como si ya los hubiera visto antes, en otro plano. El padre Esteban acudió esa misma noche. Se arrodilló ante la cuna. Temblando. ¿Qué es esto, Señor? Y escuchó una voz dentro de su conciencia. No esperes palabras. Este niño no viene a hablar de mí. Viene a hacerme presente sin decirlo. Lucía escribió en el muro del convento. El que guarda silencio no es por miedo. Es porque su alma ya escuchó lo que los demás aún no pueden soportar. Una reportera que cubría nacimientos extraordinarios se acercó. Al mirar al niño, soltó el micrófono. Y dijo, tiene el mismo rostro que el sueño colectivo. Es él, pero no como Dios, sino como ausencia hecha carne. El sexto mensaje del silencio apareció grabado en la cuna de madera sin que nadie lo escribiera. Cuando el cielo calla, a veces decide nacer, para aprender a ser escuchado desde el principio. Episodio 7. El niño ante quien todos confesaban. No hablaba, no caminaba, no señalaba, solo miraba. Y en esa mirada, la culpa se desbordaba sola, como si Dios estuviera observando desde unos ojos prestados. Isaías tenía 3 meses. Nunca emitió un sonido. Nunca sonrió. Nunca lloró. Pero quienes lo miraban a los ojos, comenzaban a hablar verdades que nunca pensaron decir en voz alta. Una vecina, al verlo en brazos de su madre, soltó el bolso y cayó de rodillas. Fui yo quien denunció a mi hermana. Fui yo, y nadie lo sabe. Un joven, mecánico del pueblo, se acercó solo a la casa. Miró al niño. Y sin entender por qué, dijo, vi morir a mi padre y no hice nada. Tenía miedo. Perdón. Elena, la madre, no comprendía. ¿Por qué todos confiesan? ¿Por qué ante ti, si ni siquiera sabes hablar? Pero Isaías solo la miraba. Y ella, al mirarlo, recordó el aborto que ocultó a los 17 años. Y también lo dijo, por primera vez, en voz alta, en paz. El padre Esteban fue el último en acercarse. Entró en silencio. Tomó a Isaías en brazos. Y lloró como no lloraba desde joven. Tantas palabras pronunciadas desde el púlpito. Y ninguna tan sincera como las que me arrancas sin decir nada. Lucía escribió en la piedra del convento. Él no nació para hablar. Nació para devolverle al mundo la urgencia de decir lo que guardamos como castigo. Esa noche, no hubo misa. Pero toda la aldea salió a la plaza. Miró al cielo. Y comenzaron a hablar solos. Sin micrófonos. Sin ritual. Sin culpa. Solo confesión. Como si, por fin, el silencio de Dios hubiera encontrado una forma de hacerse presente no en el sonido, sino en la verdad. El séptimo mensaje del silencio apareció escrito en el vapor de las ventanas de cada casa. Yo no necesito escuchar lo que callan. Necesito que ustedes se escuchen por dentro y se perdonen. Episodio 8. El llanto que no era de este mundo. Durante 8 meses, el niño no emitió ni un sonido. Hasta que, una noche, lloró. Pero no fue un llanto normal. Fue un sonido tan antiguo, que las paredes comenzaron a temblar. Y una mujer sorda cayó de rodillas gritando lo escuché. La noche era tranquila. Elena dormía. El padre Esteban rezaba. Lucía escribía en la oscuridad. Y de pronto, un gemido rasgado, profundo, imposible, partió el aire de San Jerónimo. Un solo llanto, de un niño, pero con el peso de siglos enteros de silencio divino. Elena despertó con sangre en los oídos. No era suya, era de Isaías. Las lágrimas que caían no eran agua, eran fuego tibio, luz líquida,
Y mientras lloraba, el reloj del pueblo se detuvo a las 3:33. Y nunca volvió a andar. Un anciano ciego comenzó a gritar en la calle. Está hablando. No es un llanto, es un llamado. El padre Esteban corrió hasta la casa. Y al cruzar la puerta, lo entendió todo. Isaías no lloraba por dolor. Lloraba por todo lo que la humanidad ya no podía sostener en su alma. Lloraba por Dios. No porque se hubiera ido, sino porque ya no sabía cómo volver. Lucía escribió una sola frase esa noche. Antes de desmayarse, el llanto de Isaías sonó como una pregunta que el cielo nunca pudo hacerse en voz alta. Desde esa madrugada, el pueblo cambió. Las estatuas sudaban sal. Las campanas sonaban sin cuerda. Y los niños recién nacidos no lloraban. Solo cerraban los ojos, como si ya supieran que alguien lloró por ellos antes. El octavo mensaje del silencio apareció escrito con hollín en el campanario. Cuando el silencio se rompe, no es porque el cielo hable, es porque alguien se atrevió a cargar su llanto en nombre de todos. Episodio 9. La grabación que no era humana. Intentaron registrar el llanto. Quisieron convertir lo divino en dato. Pero lo que capturaron no fue sonido, ni voz, ni frecuencia. Fue una frase que no existe en ninguna lengua humana. Pero que todos, al oírla, supieron exactamente qué significaba. El padre Esteban, tras el llanto de Isaías, decidió hacer lo que ningún otro se atrevía. Grabar. Colocó un viejo magnetófono cerca de la cuna. Justo antes de que comenzara la siguiente madrugada. Isaías dormía, pero el ambiente vibraba. Como si algo invisible se preparara para manifestarse sin pedir permiso. A las 3:33, como siempre, el niño abrió los ojos. No lloró, solo lo miró. El dispositivo comenzó a funcionar solo. La cinta giraba sin fin. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Sin embargo, cuando rebobinaron y escucharon, había algo grabado. Una sola frase, dicha en un idioma que nadie conocía. Que no era griego, ni hebreo, ni arameo, pero que todos comprendieron. Porque al oírla, cada persona recordaba algo que nunca vivió. Elena cayó de rodillas. Lo entiendo, susurró. Y no sé por qué. Un joven ateo rompió en llanto. Una mujer que había perdido la fe abrazó al padre Esteban sin decir palabra. El mensaje traducido no pudo ser escrito. Las letras no encajaban. Pero en el alma, se sentía así. No fui creado por ustedes. Ustedes fueron creados para escucharme. Cuando ya nadie más quería hablar conmigo. Lucía escribió en la pared del convento. No es un idioma. Es una herida hecha palabra. Desde entonces, todas las grabadoras fallan en San Jerónimo. Los teléfonos no funcionan entre las 3:33 y 34. Y cualquier intento de grabar a Isaías produce el mismo sonido. Un silencio denso, cálido, que mira hacia adentro. El noveno mensaje del silencio apareció grabado en el reverso de la cinta. Como quemado desde el alma del aparato. No busquen comprenderme. Atrévanse a sentir lo que duele al no escucharme. Episodio 10. La sorda que escuchó lo que Dios calló. Perdió la audición a los 5 años. Vivió en un mundo sin música, sin voces, sin ruido, hasta que, una madrugada, escuchó algo, pero no era un milagro. Era un secreto que el cielo ya no podía guardar. Se llamaba Inés Alegría. Y no era religiosa. No porque no creyera, sino porque su mundo, sin sonido, le había enseñado a sentir a Dios desde la vibración de la luz. No desde el eco de la voz. Pero a las 3:33 de la madrugada, del 10º día desde el nacimiento de Isaías, Inés se sentó en su cama y lloró con los ojos abiertos. Sus oídos ardían, no de dolor, sino como si una palabra jamás dicha quisiera nacer a través de ella. Corrió al templo. Los pasos parecían cantar bajo sus pies. Cuando llegó, Isaías estaba allí, en brazos de su madre. No hablaba, no se movía, solo la miró. Y en ese instante, escuchó una sola palabra, no desde la boca del niño, sino desde el centro mismo del silencio de Dios. La palabra no era palabra, era sentido puro, peso puro, memoria pura. Inés cayó al suelo, se abrazó el pecho, y gritó. No lo dijo, nunca lo dijo. La retuvo por miedo a que la entendiéramos mal. El padre Esteban la sostuvo. ¿Qué escuchaste, hija? Escuché lo que él pensaba decirle al mundo antes de quedarse en silencio. ¿Y cuál era? Inés, con lágrimas ciegas, respondió. No me sigan, regresen a ustedes. Ahí también estoy. Desde entonces,
Inés no volvió a oír, pero ya no lo necesitaba, porque había escuchado el corazón crudo de lo divino. Y eso, ningún ruido humano puede igualarlo. El 10º mensaje del silencio apareció escrito en la puerta del templo, como tallado por un dedo invisible. No fue que Dios no hablara más, fue que decidió guardar la única palabra que aún podía salvarnos de nosotros mismos. Episodio 11, el minuto en que todo se detuvo. No fue una muerte, no fue un milagro, fue algo peor, un silencio tan perfecto, que ni el tiempo se atrevió a interrumpirlo. A las 3:33 a.m., como cada noche desde que Isaías nació, la casa estaba en calma. Elena dormía con el niño en brazos. Su respiración era suave, rítmica, sagrada, hasta que se detuvo. Isaías dejó de respirar. No se agitó, no se puso pálido, simplemente se detuvo. En ese instante, los relojes de San Jerónimo quedaron congelados. Los segundos no pasaban, las campanas no colgaban, el viento no se movía, el fuego no ardía, y nadie lo notó porque nadie podía moverse. El padre Esteban estaba a punto de beber agua. El líquido quedó suspendido en el aire. Lucía escribía, pero su pluma no tocaba el papel. Todo estaba en pausa. Todo, menos Isaías. Su cuerpo detenido. Su alma, viajando. Elena despertó, pero no estaba en su habitación. Estaba en una sala sin techo, sin paredes, frente a una figura inmensa, oscura y luminosa a la vez. No tenía rostro, pero tenía voz. ¿Ves lo que ocurre cuando yo me detengo? No castigo, solo muestro lo que aún no estás lista para cargar. Él es mi pulso en carne. Y por eso, cuando deja de respirar, el mundo entero se asoma a mi pecho. De pronto, Isaías suspiró. Aire, vida, tiempo. Los relojes volvieron a girar. Las velas se encendieron. Los pájaros que estaban congelados en pleno vuelo, retomaron su curso. Elena despertó de nuevo. Esta vez en su cama, con Isaías dormido, y con un leve resplandor sobre su pecho, como una marca invisible en forma de espiral. El 11º mensaje del silencio apareció en el polvo de cada ventana del pueblo. No teman el silencio, teman que el tiempo siga, sin ustedes haber escuchado nada. Episodio 12, el hombre que Dios olvidó. No murió, no se fue, solo dejó de estar. Y cuando preguntaron por él, nadie recordó su nombre, ni su cara, ni si alguna vez realmente existió, ni siquiera Dios. Se llamaba Julián, o eso creían al principio. Vecino de toda la vida, discreto, callado, siempre se sentaba en la última fila de la iglesia, sin rezar, sin opinar, solo observaba, como si estuviera esperando su turno, para ser parte de algo que nunca llegaba. Pero una mañana, la silla quedó vacía. No parecía extraño, hasta que alguien preguntó, ¿dónde está ese señor? ¿Cómo se llamaba? Silencio, miradas perdidas, confusión. ¿Quién? Fueron a su casa, vacía, no abandonada, solo sin huella de ocupación. Ni papeles, ni fotos, ni huellas digitales, nada. Lucía buscó entre sus anotaciones. No lo había registrado nunca. El padre Esteban intentó recordarlo en misa. Su banco estaba ahí, pero no había recuerdo de ninguna confesión. Ninguna palabra, ninguna existencia. Elena se acercó a Isaías con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa cuando hasta Dios olvida a alguien? Isaías no respondió, pero una lágrima cayó de su ojo izquierdo. Y en la cuna apareció, en ceniza. No fue odio. Fue silencio no respondido. Esa noche, un niño soñó con Julián. Estaba en un campo vacío, de pie, mirando hacia arriba, sin sombra, sin nombre, y dijo, no me dejaron entrar al dolor, ni a la esperanza. Por eso, ya no estoy en ningún lado. El 12º mensaje del silencio se manifestó en las Biblias del pueblo. Una página arrancada, la misma en cada ejemplar, justo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como si hubiera habido un hombre que nadie escribió, y que Dios olvidó incluir. No hay peor castigo que el olvido del Creador, porque en ese silencio, no hay eco que te devuelva. Episodio 13, el fuego que no quemaba. No tenía humo, no tenía calor, no consumía, solo ardía, en medio de la plaza, en pleno día, y todos entendieron al instante. Era una palabra que Dios no supo decir, hecha llama. El 13 de diciembre. El cielo estaba despejado, sin nubes, sin viento, sin ruido. A las 3:33 p.m.,
Una columna de fuego surgió en el centro exacto de la plaza de San Jerónimo. Del suelo. Sin explosión. Sin origen. Solo apareció. No quemaba. No iluminaba. Pero nadie podía mirarla directamente sin llorar. El padre Esteban cayó de rodillas. Elena abrazó a Isaías. Lucía intentó escribir. Pero la pluma temblaba. Y entonces, todos entendieron. No era fuego. Era una presencia viva. Una palabra nunca pronunciada. Que buscaba existir por sí sola. Un niño la señaló y dijo. Eso estaba antes que todo. Una mujer ciega murmuró. No lo veo, pero lo escucho. Llora, como si llevara siglos esperando salir. Isaías, al ver la llama, rió por primera vez. Y en su risa, se escuchó una palabra. Ahora sí, nadie pudo acercarse. No por miedo, sino porque la llama sabía que no era el momento. Solo se mantenía, danzando sin viento, latiendo sin cuerpo, reclamando su derecho a ser escuchada sin ser explicada. Esa noche, todos soñaron con un mismo fuego. Y todos despertaron con una palabra escrita en el pecho. Invisible, pero ardiente como recuerdo. Yo no vine a juzgar. Vine a terminar lo que ustedes nunca se atrevieron a empezar. El 13º mensaje del silencio fue grabado en el suelo donde estuvo la llama. Marcado en piedra como cicatriz divina. Cuando Dios no puede hablar, el mundo arde con la palabra que se quedó atrapada en su garganta. Episodio 14. El niño que volvía al silencio. Primero fueron sus dedos. Luego, sus ojos. Después, su sombra. Isaías no moría. Se deshacía con dulzura. Como si la creación simplemente lo estuviera dejando ir. Volviendo al lugar donde ni Dios habla. Pero todo existe. Todo comenzó cuando Elena fue a abrazarlo una mañana. Y sintió que su piel ya no tenía peso. Sus dedos atravesaban el brazo del niño. Como si estuviera hecho de niebla cálida. Pero Isaías la miraba. Y sonreía. Como si lo supiera. Como si no doliera. El padre Esteban intentó tocarle el rostro. Solo logró sentir luz. Una luz que no iluminaba, pero que hacía recordar. ¿Estás muriendo?, preguntó entre lágrimas. Isaías no respondió. Pero Lucía, que estaba en silencio desde días atrás, escribió en el suelo con un trozo de carbón. Él no muere. Él vuelve al origen de lo no dicho. Las noches se volvieron más quietas. Los relojes ya no marcaban las 3:33. Simplemente se detenían. Y cuando amanecía, un trozo menos de Isaías quedaba en este mundo. Sus pies desaparecieron primero, pero aún caminaba. Luego, su sombra, pero aún se proyectaba en el corazón de los demás. Una anciana que lo vio dijo: no se va, nos está enseñando cómo es irse. Sin romper nada, sin que duela, solo dejando paz donde antes había ruido. Elena no lloraba, le cantaba canciones sin letra. Melodías inventadas para un hijo que nació del silencio. Y que ahora se convertía en él. La última noche, Isaías solo era ojos y un leve contorno de luz. Y al mirar a todos los que lo rodeaban, susurró sin labios, sin lengua, sin voz: ya saben cómo se siente Dios. Ahora, háganlo humano. El 14º mensaje del silencio no fue escrito. Fue recordado por todos al mismo tiempo. Como si les hubieran sembrado la frase en el alma. El silencio no era ausencia. Era semilla. Y en Isaías, germinó. Episodio 15. El día en que todos aprendieron a escuchar. Isaías ya no estaba. No quedó su cuerpo. Ni sus pasos. Ni siquiera su sombra. Pero nadie lo lloró. Porque algo había cambiado para siempre. El mundo ya sabía escuchar a Dios. Sin necesidad de oírlo. Elena se despertó con la cuna vacía. No había llanto. Ni calor. Solo una sensación. Como si el aire respirara distinto. Fue al jardín. El sol no brillaba más fuerte. Pero cada hoja parecía temblar con gratitud. Como si Isaías hubiera dejado una bendición secreta en cada rincón. El padre Esteban no celebró misa ese día. Solo abrió las puertas del templo. Y se sentó frente al altar. Esperando a que el silencio hablara. Y lo hizo. No con palabras. Sino con una presencia tan densa. Que todos los que entraron se quitaron los zapatos sin saber por qué. Lucía quemó todos sus escritos. No por rabia, sino porque ahora comprendía. Lo que vivimos no fue para ser leído. Fue para ser sentido. En el pueblo ya no había relojes. Nadie los necesitaba. El tiempo comenzó a seguir al corazón. No al calendario. Y cada vez que alguien se sentía perdido, bastaba con cerrar los ojos. Y en medio del silencio,
Una certeza surgía desde adentro. Estoy aquí. Siempre estuve. Solo necesitabas callarte lo suficiente para encontrarte conmigo. El Vaticano nunca recibió explicación. La prensa lo olvidó. Pero San Jerónimo del Valle se convirtió en un lugar donde los susurros valían más que los gritos. Y donde Dios no era un nombre, ni un símbolo, ni un templo. Era un silencio compartido entre dos almas que ya no temían la ausencia. Ese día, el último mensaje del silencio apareció en forma de brisa, rozando las mejillas de todos. No volveré a hablar, porque ya aprendiste a decirme sin decir nada. Y eso es suficiente.